¿Cómo están, amigos? Se nos viene el 18 de septiembre, se nos vienen los tiquitiquití, se vienen las payas. Voy a hacer una paya como buen chileno. Brindo, dijo el bipolar, mejor no brindo ni una wea. No, ¿cómo están? Sí, pues como buen chileno hay que saberse una paya. Así que bueno, ¿cómo están, amigos? Aguante el fútbol chileno. A ver, dándole cabida como debe ser, ¿cierto? Al puntero también. Siempre trato de hablar de todos los equipos de fútbol chileno y había que también hablar de acerca del gran equipo del Chino González. Uno se alegra porque es un técnico chileno. Uno quiere ver un técnico, siempre en mi discurso desde que hice el primer programa de fútbol, apoyar en este caso a los técnicos chilenos, porque uno quiere un técnico chileno en la selección chilena, y creo que el Chino González está pintado para la selección chilena, porque a ver, uno dice, el puntero es Coquimbo, tiene un técnico nacional, ¿cierto? Y mucho tiempo, obviamente, uno ve que se ha criticado el técnico nacional, que no ha dado resultados, y está dando resultados. Entonces creo que esto también es mérito, y obviamente tiene jugando Coquimbo de una forma espectacular, ¿cierto? Hizo unos movimientos que lo voy a explicar, por qué ganó el partido, nada es casualidad. Le ganó a un gran técnico, ¿cierto? Y a un gran equipo como Ñublense, porque el partido lo iba ganando Ñublense de forma justa. Hizo unos pequeños cambios que los voy a explicar, que es la parte favorita, que me gusta mucho, la táctica. Siempre es bueno explicar por qué gana un equipo, por qué pasa esto otro. Ya voy a entrar en eso. Primero que nada, felicitar la campaña de Coquimbo Unido, que me sorprendió la forma épica, cómo lo gana, ¿cierto? Y obviamente que esa se la doy 100% al técnico, obviamente a los jugadores, pero ese detalle de un cambio que lo apostó el todo por el todo nada, ¿cierto? Era perder o ganar, pero no empatar. Coquimbo buscó el triunfo, no buscó el empate, buscó el triunfo. Vamos en orden. Primero que nada, vamos con Coquimbo Unido, los Piratas, los Vikings 5, la Pampilla que ya se viene. Un estadio completamente lleno, ¿cierto? Una gran plaza del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Vamos en orden. Bueno, digo, el Mono Sánchez no tuvo nada que hacer en el gol, ¿cierto? Porque entró muy bien Plaza de la banca. Que me extrañó que no haya un partido de titular, ¿cierto? Que ahí creo que cometió un poquito, que es un buen técnico Ronald Fuentes, pero siento que Plaza le venía respondiendo. Plaza es un jugador, no es un 10, no es como Palavecino, pero es un jugador que juega en esa posición, ¿cierto? Y es un revulsivo, ¿cierto? Que toca bien hacia adelante, siempre está buscando el arco contrario y es rápido. Tiene bueno los quiere de velocidad, ¿cierto? Uno a veces a Plaza lo ve medio lento y de repente cambia de velocidad, y eso obviamente que es una potencia que tiene en este caso este gran jugador, el número 22, que me extrañó porque no fue titular, ¿cierto? Que después reemplazó a Mateo, que es un buen jugador. ¿Por qué no jugó Plaza? Porque obviamente uno lo que leyó en el partido es que yo creo que Ronald Fuentes se dio cuenta que el mediocampo de Coquimbo Unido es muy fuerte, ¿cierto? Y quiso obviamente ponerle un jugador más, ayudar a la marca, a Esteban Valencia, que casi siempre es un jugador que entra de la banca, ¿cierto? Ayudando a la marca Valencia a Lolo Reyes, que hizo un golazo, ¿cierto? Y siempre el Pato Rubio o te hace el gol o asiste el gol. Y él obviamente siempre está asistiendo, ¿cierto? Él participa en la asistencia. Jugadas previa también apareció Plaza, que entró, hizo un partidazo. Me gustó el partido en este caso de Rodrigo González, el que reemplazaría a Giovanni Campuzano. Giovanni Campuzano tuvo un gran primer tiempo, porque a Zabala le costó, ¿cierto? Yo creo que antes de los, 20 minutos, le costó a Zabala poder ganar esa línea de fondo, que Zabala siempre es un jugador que está encarando, y Campuzano obviamente que ese duelo era sabroso, porque obviamente estaba bien parado Campuzano. Después Zabala empezó a agregarle otro movimiento a la forma que él encaraba, hacia adentro, y ahí siento que Campuzano se empezó a incomodar, y ahí Zabala ya estaba en modo, como él viene siempre en esta campaña, el gran jugador que está en Coquimbo Unido ahora, ¿cierto? Que está en un gran nivel, que yo vuelvo a insistir, para mí haber estado en la nómina ante Brasil, ante en este caso Uruguay, porque es un gran jugador, lo mismo que Galani. Galani tiene 28 años, también debería estar en la selección chilena, lo mismo que en este caso el Pancho Salinas, el coreano, el lateral derecho, gran jugador. A ver, vamos en orden. El Mono Sánchez no tuvo nada que hacer en el gol porque fue una jugada muy buena que hizo en este caso Ñublense, ¿cierto? Obviamente Sangüesa tuvo un gran partido porque no tuvo Cerezo. Me gustó mucho, ahí se nota que sabe mucho de fútbol Ronald Fuentes cuando le dice amplitud, ¿cierto? Cuando la jugada iba hacia Sangüesa, el lateral derecho, y obviamente se abre un poco, en este caso Sangüesa, y él tira al centro. Y ahí obviamente aparece en este caso el gol del equipo de Ñublense, en este caso el triunfo parcial. Y después lo da vuelta de forma épica el equipo de Coquimbo Unido. Yo creo que lo ganó con garra, con corazón y con valentía. Porque hay un cambio en el segundo tiempo
que saca a Camargo. Sacar a Camargo es perder el mediocampo, ¿cierto? Y Galani se comió la mitad de la cancha para que el equipo claramente se fuera con todo hacia adelante. ¿Y cómo quedó después parado? Lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero inicialmente, ¿cómo se paró el equipo? A ver, Coquimbo Unido siempre juega igual, sobre todo en los primeros tiempos, el primer tiempo. Toda la campaña de Coquimbo ha jugado igual, siempre. ¿Cómo juega Coquimbo? En este partido así fue. Los primeros 20 minutos juega tranquilo, presta la cancha, ¿cierto? Obviamente que en el segundo tiempo se fue con todo hacia adelante a buscar el triunfo, con el ingreso de Johansen para poner un compañero a Waterman, porque Waterman puede ser muy bueno, pero estaba bien marcado, ¿cierto? Waterman hace el gol del triunfo, pero estaba muy bien marcado por Bozo y Calderón, que hicieron un gran partido los centrales de Ñublense. Entonces Chino González se dio cuenta que el partido era por el centro, pero le faltaba una distracción obviamente a su equipo, a Coquimbo Unido, un partner que lo ayudara, porque Waterman va al choque, genera errores, ¿cierto? A Waterman es muy difícil que se le vayan a jugar encima, se le iban los dos centrales. Entonces, ¿por qué entró con Johansen? Obviamente que era el todo o nada, porque él se veía, en este caso, desenmarcado. Al revés, Johansen iba al choque y obviamente Waterman está desenmarcado. Entonces, eso obviamente que esa jugada fue maestra. Un poco lo que hacía Lucho Santibáñez cuando en las clasificatorias rumbo a España 82, que casi siempre en los segundos tiempos él sacaba un volante mixto. Por eso es, para muchos que cuando yo era chico decían que Lucho Santibáñez era ratón. No, falso. Yo vi los partidos, casi todos los partidos en este caso de Lucho Santibáñez, y en el segundo tiempo él siempre sacaba un volante, en este caso un jugador del medio campo, y ponía el todo o nada 4 arriba, ¿cierto? Pato Yáñez por fuera, casi siempre por el sector derecho, Moscoso como puntero por izquierda, Caselli y Castec, ¿cierto? Y ahí se transformaba en el todo o nada, ¿cierto? Eso hizo el Chino González. Puso 2 centrodelanteros y obviamente Zavala, todos sabemos los que venimos siguiendo la campaña de Coquimbo Unido, que es un puntero, ¿cierto? Y obviamente el mismo Chandía, que entraría inicialmente en el segundo tiempo por Mundaca. Entonces eran 4 delanteros. Merecido triunfo, ¿cierto? Jugó como un campeón y le ganó un gran Ñublense. Vamos en orden. En este caso, el arquero Mono Sánchez, la locura misma, ¿cierto? A ver, cuando le hacen el gol, mantuvo esa intensidad, esos nervios de acero, ¿cierto? De seguir atajando, porque también después del 1-0 del equipo de Ñublense también tuvo tapadas buenas. No se desconcentra el Mono Sánchez, que también ha sido campeón ante Unión Española, ¿cierto? Es un arquero que sabe lo que es ser campeón. La línea de 4, Salinas, que en el segundo tiempo subió más, ¿cierto? Los centrales, Hernández y Manuel Fernández, uno revisa el partido. Y para los que son fans del fútbol chileno, para los que vieron el partido, ¿cierto? ¿Me pueden decir a ver si alguna vez Manuel Fernández perdió un cabezazo, un anticipo? Yo no vi ninguno. Las gana todas. Y si a veces queda pasado un poco en la marca, Cornejo se cerraba. Entonces, lo que también me di cuenta que a Coquimbo Unido es muy complicado pillarlo en el retroceso de contra, porque es un equipo especialista en la contra o que te presta la cancha. Entonces a Ñublense le costó un poco eso en el primer tiempo. Casi nunca le podía ganar en este caso de contra, porque Ñublense no, es un equipo que viene jugando. A ver, Ñublense no es un equipo que te presta la cancha. Ñublense es un equipo que juega a apretarte, ¿cierto? Y cuando obviamente recuperaba rápido Ñublense, porque tiene un gran mediocampista como Lorenzo Reyes, ¿cierto? Que es el motor del equipo, hizo un gol inicial. Se cerraba muy bien Coquimbo Unido porque Salinas se centraliza, ¿cierto? Ayuda obviamente a los centrales y lo mismo que Cornejo. Siento que una vez en el partido tuvo pasado Manuel Fernández, que es un crack como central, y ahí apareció cerrándose Cornejo. Lo mismo por el otro lado, Hernández lo ayuda a Salinas. Camargo, partidazo. Tapando espacio, Galani también, para mí una de las figuras. Porque en el segundo tiempo, cuando se la quiso jugar con todo, y así fue el Chino González, ¿cierto? Que para mí debería ser técnico de la selección chilena, porque esto es por el momento, por resultado. Cuando saca Camargo, obviamente que ahí se iba a llevar toda la presión, en este caso todo el recorrido, y Galani es capaz de hacerlo. Por eso obviamente uno veía que el balón le llegaba rápido a los delanteros, porque también previamente Galani se comía la mitad de la cancha, tapando los espacios, ¿cierto? Él estaba solo, porque Palavecino no es un jugador de marca, es un jugador que él crea. Entonces se mandó un partidazo Galani, partidazo. Porque después entra Johansen, obviamente, y ahí se transforma, en este caso, 2 centrodelanteros y línea de 4 arriba, ¿cierto? 4 atacantes.
4 delanteros. Y obviamente, inicialmente Palavecino como el 10, que se vio muy bien en este caso. A ver, porque cuando entra Johansen tenía línea de pase, ¿cierto? Arriba, Mundaka, que creo que hizo un partido. No es que tenía un partido bajo, pero obviamente se equilibró poco. Hay que saber llevarlo, un jugador joven. Chandía, obviamente, a ver, Chandía lo bueno que tiene, que entra en el segundo tiempo inicialmente por Mundaka, que se junta muy bien con Palavecino. Y fíjense que cuando él entra Chandía, que en el primer tiempo Cornejo no subió tanto, entra Chandía y como se asocia bien, aguanta bien, no la pierde tan rápido, hace que Cornejo suba mucho, ¿cierto? Y ahí subió en el segundo tiempo mucho Cornejo, ¿cierto? Comiéndose la banda izquierda. Zavala, me gustó el entendimiento, la viveza de ganarle el duelo a Campuzano, que es un gran lateral izquierdo, ¿cierto? Cuando él empezó a ganar el duelo, cuando estaba pegado a Campuzano, obviamente, y ahí obviamente ya Campuzano no lo podía marcar. Porque siempre está picando el espacio, muy rápido Zavala. Vamos con Ñublense, el equipo de Ronald Fuentes, que creo que ha tenido una buena campaña, creo que perdió en un partidazo ante Unión Española y obviamente también se lo da vuelta en este caso Coquimbo Unido. Pero sí siento que Ronald se equivocó en no entrar con Plaza. Pienso que es un jugador que tiene que ser titular, ¿cierto? A Ñublense no le sobra nada y siento que ese cambio de poner a 2 volantes centrales, ¿cierto? También perjudicó en poder alimentar también al Pato Rubio, que bueno, él siempre se la arregla. Y a lo mismo a Graciani, que se vio muy poco. Graciani es un jugador que siempre viene respondiendo en Ñublense y no se dio en este partido porque obviamente no tenía el jugador que le devolviera el pase, como Plaza, ¿cierto? Porque Valencia no es un 10, no es un volante mixto, es un jugador de marca. Vamos con, en orden, Nicolás Pérez, creo que es un buen partido, no tuvo nada que hacer los goles, porque obviamente es un tanque, Johansen no perdona, y lo mismo que Waterman, ¿cierto? Waterman perdona poco. Y es muy complicado aguantar a Waterman y lo mismo que a Johansen. Me gustó el partido de Sangüesa. Creo que no. A ver, hay obviamente que siempre es titular, en este caso Cerezo, ¿cierto? Hizo un gran. Bueno, de él nace también la jugada cuando le dice. Se escucha claramente cuando Ronald Fuentes dice amplitud. Sangüesa obviamente se abre y ahí tira al centro y gana la línea de fondo por sector derecho. Llegando como un puntero por derecha, ¿cierto? Y él centraliza y obviamente y ahí viene la sociedad, en este caso de Plaza. El Pato Rubio que habilita y ahí se mete con todo Lorenzo Reyes, llegando como centro delantero, que siempre Reyes responde. Los dos centrales anduvieron muy bien, Calderón con Bozo, y por eso en este caso el técnico Chino González puso a Johansen, porque obviamente se dio cuenta que Waterman le costaba ganarle el duelo a los dos centrales que se le iban encima, ¿cierto? Y ahí obviamente, que creo que fue muy acertado de la banca, Johansen entraría y ahí siempre quedaría un jugador libre. O iba al sacrificio Johansen y aparecía Waterman libre y al revés, ¿cierto? Campuzano creo que tuvo un partido interesante, pero después siento que perdería el duelo con Zavala, ¿cierto? Yo creo que los primeros 20 minutos, 30 minutos de Campuzano fueron muy buenos, después ya perdió el duelo. Después entraría Rodrigo González, ¿cierto? Como lateral izquierdo, la misma posición, y Lorenzo Reyes, un partidazo. Ñublense se puede perder, ganar, empatar, muy regular. Y más encima responde con goles, y eso que no es centro delantero. El cambio de Valencia no lo entendí en Ñublense porque no viene jugando así. Valencia entra en los segundos tiempos para refrescar un poquito si Lorenzo Reyes tiene algún problema físico, ¿cierto? Alguna lesión. Ahí se entiende el cambio, pero dos volantes centrales, creo que ahí cambió un poco en este caso Ronald Fuentes, porque él no viene jugando así. Casi todo el partido juega Plaza. Entonces, Plaza cuando entra hace el desequilibrio. Y él obviamente participa. Claramente él no asiste directamente a Lorenzo Reyes, pero él estaba previa a la jugada. Él se echa el equipo al hombro. Entonces no entendí por qué fue banca. Valencia, partido normal, tampoco un partido malo, pero obviamente siento que le faltó Plaza en el medio campo. Le faltó el jugador revulsivo, ¿cierto? Como el palavecino que tiene Coquimbo Unido. Mateo, partido correcto. No haciendo mucho daño, obviamente que no es un 10, ¿cierto? Plaza después entraría en el segundo tiempo y pues fue, obviamente, hizo un partidazo. Arriba Molina no desequilibró mucho, la verdad, y Oyarzo creo que fue interesante. Creo que entró bien Oyarzo. Y el Pato Rubio, claro, no hizo goles, pero él participó asistiendo en un gol. Así que a descansar. Que el Pato Rubio es un jugador importante en este equipo, que tiene que ser siempre titular, después lo reemplazaría Sosa. Y Graciani se ve muy bien con Plaza, ¿cierto? Porque Graciani, ¿quién le devuelve el pase? Graciani también es un jugador que encara, ¿cierto? Como un tanque. Pero obviamente le faltaba Plaza,
que él entiende los movimientos de los punteros, que en este caso puede ser Oyarzo, Molina o Graziani, más cargado como un puntero por derecha. Así que triunfazo en este caso el puntero que se arranca y se arranca y se arranca. 2 para Coquimbo Unido, 1 para Ñublense en el Francisco Sánchez Rumoroso. Una caldera. Nos vemos.